Muy bien, pues ya habíamos anticipado esta súper conversación que vamos a tener con Trinidad Carmona Juan Pablo Silva. Vamos a hablar de la Patagonia, pero vamos a hablar de minería y vamos a hablar de proveedores de la minería y de una empresa que parte hace ya casi 100 años y hoy día es uno de los grandes exportadores de servicios o proveedores mineros de Chile. Trini, muy bienvenida al Más que un Pitch. Gracias por estar con nosotros. Gracias Juan Pablo, gracias Juan Manuel por la invitación y muy contenta de poder estar aquí hoy día. Buenísimo. Vámonos al origen de Drillco. Yo estaba leyendo un poquito de la historia porque conocía como lo que están haciendo ahora, pero vamos a la Patagonia. Cuando tu abuelo se va, esa historia. La historia es bien chora, bien entretenida. Partió mi abuelo te estoy hablando del año 1940, imagínate así, época posguerra, y él era un ingeniero joven, 24, 25 años, de La Serena. Y trabajaba en una empresa que se llamaba la Compañía Minera Tamaya, y la compañía minera necesitaba algún loco que se fuera a la Patagonia a explorar y descubrir una nueva mina. Y como él era choro, era bien pionero, no tenía nada que perder, levantó la mano y dijo, yo voy. Agarró a mi abuela, que estaban recién casados, le pasaron un camión, la minera le pasó un camión, le dijeron, echa todas tus pilchas y te vas a la Patagonia. Y un par de familias de pirquineros que los ayudaban. Entonces ellos partieron, en esa época no había camino, tú no podías llegar para allá por Chile, tenías que cruzar Argentina, eran como 2 meses de viaje solo para llegar. Te estoy hablando así, Patagonia profunda, ahí lo que nos estén escuchando, que tengan el celular a mano, se llama el lago General Carrera, es un lago maravilloso, turquesa, enorme, que llega hasta Argentina, con mucha como vegetación muy tupida, y tenían que ir a descubrir esta nueva mina, que era una mina de carbón. Entonces parten así tipo Rambo, exploración total Indiana Jones, y llegan a descubrir este lugar y descubren este yacimiento en el fondo, empiezan a operar la mina y empiezan a armar este pueblo. Piensa que no había nada, entonces desde construir la casa con las manos, armaron después un colegio que hasta el día de hoy lleva el nombre de mi tía, armaron un hospital que lleva el nombre de mi abuela, la calle principal se llama como mi abuelo. Entonces en el fondo armaron todo este pueblo y empezaron a operar esta mina junto con las familias de allá. Esto, ¿cómo se llama el pueblo? Se llama Puerto Sánchez, en Chile perfecto, Chico. En Chile Chico. En Chile Ya, Chico, perfecto. sí. Perdió. Creo que he estado. ¿En serio? Sí. No te puedo creer. Sí, creo que estaba. Pues el Pancho Saavedra. Claro, El una vez fui a Pancho comer unos Saavedra, platitos tal ahí, cual. unas cazuelas. No, yo trabajaba en el Ministerio de Bienes Nacionales y verdad, nos tocó mucho, nos tocaba viajar mucho y nos tocó ir a la región de Aysén un par de Mira. veces. Puedo estar inventando, pero estoy casi seguro que estuvimos ahí con gente muy, muy simpática, muy acogedora, que nos hizo un Súper cordero. heavy, son heavy acogedores porque va poca gente, es Claro. súper recóndito. Entonces, Claro. cuando llega un visitante, lo reciben con los brazos abiertos. Y de hecho, hay un museo todo que armaron en el fondo, que armó como las familias descendientes de esos mineros, con todas las cosas de la época. Están los cascos de cobre, están lámparas de gas, todas las cuestiones. Así que, como gente súper orgullosa de, en el fondo, lo que formaron y lo que ellos crearon. Oye, y ok, encuentran la mina y empiezan a explotarla. ¿Cómo sigue el camino de eso con El tu camino familia? sigue con mi papá naciendo arriba de la mesa de la cocina, así que hay harta mística tipo Yellowstone aquí en la historia, y ahí ya cuando en el fondo mis tíos, en el fondo mi papá y sus hermanos ya tenían una edad de entrar al colegio, mi abuelo y mi abuela decían volverse a Santiago. Entonces fueron como 8 años, entonces estoy hablando de los años 65 por ahí. Y cuando vuelve, mi abuelo dice, ¿sabéis qué? Ya hicimos esta cuestión, nos fuimos a la Patagonia con una mano por delante y la otra por detrás y la hicimos. ¿Cómo voy a volver a trabajar en un escritorio? O sea, ni una posibilidad, y renuncia. Y ahí él dice, bueno, ¿qué quiero hacer ahora? Yo quiero hacer herramientas y equipos para que las personas que estén en la misma que yo, que tengan que ir a explorar estas cuestiones tipo yacimiento todavía inexistentes, les salga más fácil que nos sale a nosotros. Y esta cuestión se puede hacer mejor. Y mi abuelo era un viejo bien choro, bien pionero, y él tenía un dicho que decía, no le tengas miedo a los grandes. Entonces decía, ¿por qué si una empresa gigante, un Komatsu en Japón, un Caterpillar en Estados Unidos puede hacerlo? ¿Por qué nosotros no? Yo puedo. Y empezó a diseñar estos equipos, ¿ya? Y le empezó a ir bien. Los equipos resultaron ser filete, porque venían del mismo que era el usuario en el fondo, y los empezó a vender masivamente. ¿Le costó mucho diseñarlo? Porque estamos hablando de una cuestión que me imagino que no debe ser Sí. fácil. Estamos hablando de un diseño súper como experimental, o sea, ellos agarraban, desarmaban, dibujaban, le sacaban como el croquis, imagínate, con las medidas, empezaban a iterar, o sea, súper emprendedor, fabricaban, volvían a armar, súper como un poco como en base como al ensayo y el error en esa época. Hoy día se hace con software 3D, pero en el fondo en esa época era bien manual. Pero como ellos eran los usuarios, conocían la herramienta para arriba y para abajo, conocían los equipos para arriba y para abajo, entonces podían ir diseñando y haciendo estas mejoras. Y ahí le empezó a ir bien, y justo tocó todo el boom de la minería en los 80. Entonces con ese boom también la empresa, que era proveedora de la minería, empezó a crecer.
hasta que llegó el año 90, y el año 90 hay dos empresas, las empresas más grandes en este rubro son Epiroc, que en esa época se llamaba se llamaba Atlas Copco, y Sandvik, que son dos empresas suecas enormes, y querían entrar a Chile, porque Chile seguía todo este potencial que había de los minerales, y estaba en un boom. ¿En qué época estamos hablando? 90, año 90. Ya, comenzó en los 90. Ya. Claro, comenzó en los 90. Y querían entrar, pero Drillco tenía el 70 y tantos % del market share, o sea, no tenían ni una posibilidad, y dicen, bueno, adquiramos esta empresa. Y ahí se hace un proceso, y finalmente Epiroc y Atlas Copco termina comprando Drillco. ¿Cuánto duró ese proceso de entre que quieren entrar y terminan comprándolo? ¿Sabes qué poco? Re poco, un par de meses. Yo les he preguntado a la segunda generación. Mira. Y sí, en esa época era harto más ágil y los mandaban para allá. Tu tía iba a Suecia a negociar y ella me da risa, pero Sandvik, que es una empresa sueca muy grande, viene de un pueblo que se llama Sandviken. Entonces tú vas al pueblo de la empresa, igual que Komatsu también viene de la ciudad de Komatsu. Entonces tú ibas a Sandviken y te internabas, por así decirlo, y negociabas hasta que o salía o se caía. Era bien ágil en esa época. Esto es como Exits versión noventera, ¿cachai? Antes de que se hablara de... Claro, antes ahí nadie hablaba de, este Exit vendió la empresa. Hoy día está más de moda y es como el sueño de todos los emprendedores. Antes pasaba muy piola, era claro, casi desconocido. Claro. Ni siquiera, curiosamente ni siquiera la noticia, cuando en realidad podría haberlo sido, ¿no? Porque era como... O sea, imagínate la novedad. Eso una es muy empresa novedoso. Sueca se fije en un país ultra subdesarrollado que está recién saliendo de una dictadura que está empezando a abrirse como al mundo de año 90 y compran... Oye, ok, compran entonces Drillco el año... 90, sí. Ya, y ahí sigue en el fondo tu familia. Claro, mi abuelo sale y ya toma un rol mucho más directivo en el fondo y lo toma la segunda generación, que es mi papá y mis dos tíos y mi tía. Y ellos en el fondo dicen, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos para la casa? No, pues no nos vamos para la casa. Bueno, hagamos una empresa nueva con un foco mucho más en desarrollar tecnología, deciden. Y ahí hacen una negociación y les permiten mantener la marca, porque obviamente para una empresa como Atlas Copco sueca, la verdad es que ellos querían mantener su marca, y les permiten seguir usando la marca Drillco, y por eso la marca continúa todos los años. Y ahí le dan con un foco full tecnología, y empiezan a desarrollar como la siguiente, imagínense como la evolución de estas herramientas que no competían en el fondo. Y el año 95 los llaman de México y le dicen, oye, estoy buscando un proveedor de estas herramientas, estos equipos, no sé qué, y parten a probar y la rompen. Y ahí se dieron cuenta que en el fondo en la minería en Chile es súper difícil. Nosotros no nos damos cuenta lo peludo que hace minería en Chile, porque está ahí en condiciones de altura, y en la altura tal como uno se apuna, los equipos también se apunan. Entonces es mucho más difícil. Tenéis frío, ¿cierto? Tenéis nieve, tenéis operaciones remotas, es súper difícil el acceso a la faena. Entonces había que hacer equipos que fueran a prueba de todo, porque si fallaba el equipo, reponerlo era demasiado difícil. Entonces los equipos eran increíbles en términos de calidad, y cuando llegaron a México, que eran condiciones mucho más como benevolentes, por así decirlo, es más cálido, las faenas están ahí cerquita, es desierto, pero no tenéis altura, no tenéis nieve, no tenéis frío, los equipos la rompían, pues estaban hechos para condiciones mucho más adversas. Y ahí dijeron, bueno, listo, aquí está la papa, podemos empezar a exportar. Y de hecho en esa época, en toda la década de los 90 y los principios de los 2000, fue como la época cuando Drillco ya así exportó full, y ahí abrió oficinas en México, en Italia, en Brasil, en Estados Unidos, y ya toda la década de los 2000 más hacia la otra parte del mundo, como el resto del mundo que le llamamos nosotros, Australia, Sudáfrica, Corea y todos los países más de la parte asiática. Exportando en el fondo los equipos Los de equipos exploración minera. Exacto. ¿Y fabricados en Chile? No. Fabricados en Chile. ¿En serio? Sí, el año pasado ya abrimos una segunda planta con un partner en Corea del Sur, pero hasta el año pasado ya ha sido todo fabricación chilena. Sí. Qué heavy. ¿Y tu papá sigue en la empresa? Claro, mi papá está de presidente del directorio y mis dos tíos también están en el directorio. Oye, para tener una noción de lo que es Drillco hoy día, ¿en cuántos países está? ¿Cuánta gente trabaja? Dar un poquito de número. Drillco está en 37 países vendiendo productos. Tenemos productos desde el Círculo Polar Ártico, así por Viejo Pascuero. Hay unas fotos bien choras ahí de productos operando en campos de hielo. Tenemos productos en la Patagonia, en el Amazonas, en el desierto del Sahara tenemos productos también. Tenemos en Australia, en Medio Oriente, en hartas partes bien remotas. Nos gustan los destinos exóticos, parece. Y tenemos 10 sucursales. Y de esas sucursales en el fondo se va abasteciendo todos estos países. O sea, ponte tú, no sé, pues Europa se atiende desde Italia, toda la parte escandinavia se atiende desde la oficina de Inglaterra, Estados Unidos atiende toda la parte norte, México, Canadá, Estados Unidos, y así sucesivamente en el fondo. Y tenemos un centro de innovación en UK, en Manchester, donde trabajamos con las universidades europeas
Tenemos una alianza con una universidad sueca, una universidad francesa y una universidad inglesa para poder desarrollar las tecnologías. Entonces mandamos ingenieros de nuestro equipo a hacer sus PhD para allá. Y ellos hacen PhD de 3 a 5 años y en un tema específico en el fondo. Y en el fondo sacan después de eso, se saca obviamente un paper, publicaciones, etcétera. Y ese conocimiento se llama como Science to Business, que es cuando tú tomas conocimiento científico y lo aplicas en un negocio o en una usabilidad práctica para la industria en el fondo. ¿Y cuántas personas trabajan en la empresa? Trabajamos como 180 hoy día, sí, son como 120 en Chile y como 60 entre las sucursales. Qué buena escuchar como empresas chilenas criadas y nacidas y criadas en Chile con ese nivel de profesionalismo, con ese nivel de penetración en otros mercados. Que uno lo ve, en general nosotros con Juan Pablo contamos todos los días historias de emprendimientos que han tenido, digamos, lugar en la historia, que probablemente son como los más famosos, grandes, chicos, medianos, pero que alcancen ese nivel que tú estás describiendo. En general, cuando contamos esta historia nos damos cuenta de que llevan 80 años, 60 lo mínimo, 100, 120 años, pero aquí estamos hablando de una historia que es de... Más reciente, claro. Claro, o sea, son, ¿qué? 30 años, 35 Claro. años máximo. O sea, es increíble. ¿Cómo interpretan ustedes que haya llegado a ese nivel y que se haya profesionalizado de esta manera en un periodo de tiempo más acotado que comparativamente a otras grandes empresas? O sea, yo primero creo que, y esto vale para hoy día también, creo que tenéis que tener un founder con mucha visión, con mucha claridad a dónde quiere llegar, con un poquito de ambición obviamente, pero con mucha claridad, que sea capaz de reclutar el mejor equipo, que tú tengas un equipo atómico, incluso hoy ddía en la época de la inteligencia artificial y todo, tú necesitas un muy buen equipo para romperla, y eso creo que vale en cualquier industria, o sea, tener ese líder o ese founder, o en el caso nuestro es un equipo de founders, porque no es uno solamente, sino que hay toda una segunda generación que lideró la expansión de la empresa, pero que tuvo una motivación que es muy heavy, y uno lo ve hasta el día de hoy en la gente más antigua en la empresa, que realmente son como que fueran familia, ¿cachai? Es como una extensión porque comparten esa visión y ese sueño. Pero después tú mencionaste algo súper importante, Juan Manuel, que es el profesionalismo, que es una de las típicas cosas que enfrentan las empresas familiares cuando empiezan a crecer, que es cómo tú te profesionalizas. Y es súper heavy, porque cuando tú querías traer el mejor talento y tú tenías un ejecutivo de una empresa X que se quiere una empresa familiar, chuta, el riesgo para uno como profesional es grande, porque tú decís, no tenés idea cuándo va a llegar un primo, un tío, un hermano, un sobrino, que sea, a quitarte tu puesto o a ser tu jefe. No sabí. Entonces, profesionalizar las empresas familiares es un tema del cual se habla poco, pero que es extremadamente relevante. De hecho, en Estados Unidos, que el fuerte de la empresa abierta a la bolsa son familiares, lo han escrito mucho de cómo se hace una buena transición. Y en ese sentido, la segunda generación, que es la generación de mi papá y de mis tíos, hizo una pega súper grande en lo que ellos le llaman los círculos. En el fondo, tú separas lo que es la empresa, lo que es la propiedad y lo que es la familia. Y tú tienes 3 personas distintas que lideran cada frente. O sea, tú no discutes en la mesa temas de pega, ¿cierto? Este es un tema que lo hemos conversado con Juan Pablo aquí, cuando uno mira los emprendimientos que tienen que ver con la propia familia, y especialmente cuando empiezan además a pasar de generación en generación, pero tiene el problema de que te llevas a la pega los problemas de la casa y a la casa los problemas de la pega. Y eso es algo que pareciera que en este caso se encontró muy rápidamente la forma de evitar que ocurriera, porque si no al final va contaminando todo, ¿no? Contamina también las relaciones personales puertas adentro. Totalmente, y contamina también a los empleados. O sea, si tú veis, te estoy inventando, por ejemplo, tenés 3 hermanos que sean dueños y se ponen a pelear en una reunión, chuta, ¿cómo te afecta el clima familiar, el clima laboral? Entonces, bueno, lo que ellos hicieron fue en el fondo dividir estas 3 áreas. Entonces, lo que es propiedad corre por una cuenta y eso está a nivel de socios, accionistas y directorio. En el fondo ellos nombran sus directorios, que son los tíos. Pero eso no se puede mezclar con los empleados. Los empleados son otra cosa. Y en ese sentido, por ejemplo, yo que soy empleada, yo no puedo ser directora. Yo no puedo estar no tengo propiedad en el fondo. Tú no puedes estar en los dos frentes. O estás en uno o estás en otro. Entonces se hizo un acuerdo de familia, donde en el fondo hay cada una de estas 3 ramas familiares tiene su director, ¿cierto? Y forma un sucesor para que el día de mañana, si es que es necesario, pueda suceder a quien corresponda a su familia y tomar buenas decisiones por la empresa. Al final lo que todos velamos es porque la empresa siga creciendo y siga siendo rentable, ¿cierto? No queremos estar ahí por estar apenados ninguno de nosotros. Entonces entró mi primo mayor, hizo su pasantía, estuvo creo que 1 o 2 años en el fondo, conoció la empresa y luego él ya siguió con su carrera. Y después yo soy la segunda en orden, en el fondo me tocó entrar a mí, que es de otra familia, hice mi pasantía y yo rayé. A mí me encantó esta cuestión. Yo venía de un mundo nada que ver, o sea, yo soy comercial, trabajé toda la vida en multinacionales, me fui a hacer un máster en e-commerce y en ciberseguridad, o sea, nada que ver. Y yo vi esta cuestión, empecé a ir a faena, empecé a ver esta escala, esta magnitud, tú decís, veis los camiones mineros, veis las palas y te dais cuenta cómo hacer cambios súper chicos genera un impacto enorme por la pura escala de la minería. Entonces tú sí, hablamos ahí con un superintendente de mina y dice, mira, esos tapones, esos enchufes, o sea, una tontera, un enchufe,
pero tú cambias el enchufe por uno que tenga tales características, que sea más resistente, y la rompís porque la magnitud es increíble. Entonces yo me enamoré de esta cuestión, me encantó. Mi primer año yo no sabía nada. Fíjate que venía... Voy a poner una pausa ahí. Dale. Que esto me parece que es una historia que tiene que ser contada con tiempo. Tenemos que irnos a la pausa, pero encuentro que es increíble porque no es lo mismo decir, mira el emprendimiento, yo siempre quise tener una tienda de ropa, mira mi emprendimiento, yo siempre me dediqué a la cocina. No, esto es una cuestión más árida. Pero sin embargo, tú hablas con una pasión que de verdad requiere que sea contado con tiempo. Así que propongo que nos vayamos a la pausa. Estamos de vuelta de inmediato aquí en Más que un Pitch y seguimos conversando con Trinidad Carmona de Drilco. Junto a Juan Pablo, estamos de vuelta de inmediato. Juan Manuel Astorga y Juan Pablo Silva te acompañan cada tarde en Más que un Pitch, un programa de Radio Infinita y el DF+, para conversar con los emprendedores y sus proyectos. Estamos de regreso. Esto es Más que un Pitch, un espacio de Radio Infinita y el DF+, para conversar sobre emprendimientos y proyectos junto a sus creadores. Estamos de regreso en Más que un Pitch, conversando en nuestro programa el día de hoy con Trinidad Carmona de Drilco. Tú hablabas cómo conectaste con este emprendimiento. Parte esta historia, ese punto de nuevo, porque yo encuentro que esto puede ser muy inspirador también. Hay gente que a lo mejor ni siquiera se da cuenta que tiene allá a la vuelta de la esquina algo que puede terminar generando una inspiración y un apasionamiento que al final se puede convertir además en su fuente de ingreso. Claro. A ver, ¿cómo llegaste ahí? Mira, la empresa, bueno, como les comenté antes, es de mi familia, ¿cierto? Mi papá trabajaba desde el año 90 y desde antes incluso junto con mis tíos en la empresa. Pero hablamos un poco antes esto de profesionalizar y separar la casa del trabajo, ¿cierto? Entonces, cuando yo crecí, yo nunca escuché de Drilco. La verdad, fuera las Navidades, que era como el evento del año, mi papá nunca se llevaba los problemas a la casa. Entonces, yo la verdad apenas sabía lo que hacía esta empresa. O sea, para mí era una cuestión súper lejana. Y yo estudié comercial, hice mi carrera en multinacionales. Y en un momento me fui para afuera, yo me fui a Australia a hacer un máster y yo estaba full metida con toda la parte digital. Esto fue antes de la inteligencia artificial, me fue en el 2015 en el fondo, pero estaba full metida con todo el tema de ciberseguridad, full e-commerce, me quería ir por ese lado. Estuve 2 años afuera, me encantó, trabajé allá, rayé y volví a Chile y me tocaba, como plan en el fondo de sucesión de familia, entrar a hacer un entrenamiento, una capacitación de 2 años a la empresa y en el fondo eso lo que buscaba era que si el día de mañana yo por alguna razón tenía que asumir un rol en el directorio, yo supiera lo que estaba haciendo, pues no fuera a romper platos, ¿cierto? Entonces entré estos 2 años. Perdona que te interrumpa, Dale. Quiero que retomar de ahí mismo, pero ¿es una obligación para todo familiar hacer 2 años en la empresa? No, cada familia, lo que dice el protocolo de familia en el fondo, si entiendo bien, es que cada familia define, tiene un rol, ocupa un rol en el directorio. Entonces tú como familia tú decides a quién pones. Puede ser alguien de tu confianza, puede ser un hijo, puede ser otra persona, pero es alguien que por el porcentaje de acciones de propiedad tú te corresponde un rol en el directorio. Entonces cada familia ha dicho, bueno, si yo quiero que sea un hijo, ese hijo tiene que entrar a la empresa a entrenarse, si no, no se arena el negocio, ¿cierto? Entonces entramos por 2 años, entráis 2 años, hacéis una pasantía en que veis distintas áreas de la empresa, trabajáis como cualquier trabajador en el fondo, y luego tú sales y tú vuelves a tu carrera hasta el día en que tú tengas que tomar un rol en el directorio y ahí así vuelvas como de lleno en el fondo en un rol de director. Pero nunca de empleado, siempre es de un rol como de accionista, por así decirlo. Y a mí me tocó, y ya de nuevo, yo rayé, llegué el primer día. Ah, rayaste así, rayé. Pero mira. El primer día, les voy a contar una anécdota. Mi última pega antes de irme a estudiar para afuera había sido en L'Oreal. Yo trabajaba en maquillaje. Entonces yo estaba acostumbrada a un mundo que era súper como fashionista, así, súper como elegante, y harto evento, ¿cachai? Como harta prensa. Entonces, obviamente yo venía vestida de oficina, pues con tacos, ¿cachai? Como con vestidito, con chaqueta. Y llego a esta cuestión minera, que el estándar son bototos y esos pantalones cargo de faena y casco. Entonces, obviamente me agarraban para la talla, entonces me pasan un casco rosado y un respirador rosado. ¿Cachai? Y obviamente nadie me creía nada, o sea, me tuve que empezar a enseñar de cero, porque esta cuestión súper industrial. Yo soy la única comercial de la empresa, la única. Todo el resto son ingenieros químicos, ingenieros metalúrgicos, ingenieros mecatrónicos, geólogos. Entonces, yo era un bicho raro totalmente. Me pasaron todas las 1001 tallas que te puedas imaginar. Y en un momento dije, ¿sabes qué? Yo necesito validarme internamente. En el fondo yo no puedo ser vista como la hijita de que viene por 2 años no tengo idea, a calentar el asiento. Y dije, yo tengo que ir a faena. Y pasé el primer año, partí y fui a todas las faenas que pude ir. Partí, mira,
Fui a Australia, fui a Sudáfrica, fui a Suecia, a Estados Unidos, a México, a Canadá, y siempre a faena. Me tocaron todas las cosas raras que te pueden tocar. En México los tanques adentro de la faena, en Suecia cosas tan raras como que no usan zapatos, y yo iba con zapatos y me retaba al cliente, porque cómo no me había sacado los zapatos. suecos, claro. Claro, un montón de cosas, de anécdotas bien choras, pero en el fondo eso me permitió darme cuenta cómo era cuáles eran como los elementos comunes que tenían todas las faenas en cada parte del mundo, y cómo tú puedes desarrollar productos o servicios que sean para una plataforma mundial, no pensando en la escala chilena, sino que pensando que resuelvan problemas de toda la escala mundial. Y ahí ya, rayé, me encantó, pasaron mis 2 años, se acabó mi cuestión, finiquito, te fuiste. Y Iván Luxich, que era el gerente general de Drilco de esa época, me dice, no, tú tenés que quedar, todo te gusta, quédate. Entonces me fui a un cargo en el área comercial y me fui a desarrollar clientes en, como le digo yo, lugares raros. A mí me gustan los lugares raros, entonces partí a asesorar clientes en África, en Medio Oriente, y ahí me gané un par de cuentas importantes. Cuando y tú ahí, dices partí a asesorar en lugares como Medio Oriente o África, ¿cuánto tiempo estabas en cada lugar? ¿Y cómo te adaptabas a esa realidad? es peludo. Yo tengo 2 niños chiquititos, así que yo trato siempre que mis viajes sean como ultra express. De hecho, a nadie en mi equipo le gusta viajar conmigo porque yo viajo, parto, me bajo el avión, voy a la reunión, no paro y me vuelvo. Porque obviamente yo no quiero pasar tiempos muy largos fuera por mi hijo, pero sí hay mucha gente en Drilco que se va meses, se va como en misiones que le llamamos. Te hay una misión a Australia 3 meses, te hay una misión a Sudáfrica 2 meses, ahora tenemos otro que se va a una misión a Estados Unidos 2 meses, y tú te vas y con familia, con todo, y en el fondo desarrolláis el negocio en esa zona geográfica. Y mucho también con ferias, con contactos, con el fondo desarrollando la relación. Y una cosa que a nosotros nos encanta hacer es traer a la gente para acá. No solamente ir nosotros, sino que traerlos a Drilco, y ahí nos han pasado también 1000 cosas. Tuvimos un cliente grande, que es un cliente árabe, que es un país de la costa de África, que vino a Chile. Entonces llega el primer día a Chile, este era el dueño en el fondo de la empresa, y venía como con su mano derecha, que era una niña, que era como la encargada logística, imagínate. Entonces, como es mujer y es un país árabe, ella venía con burka, tapa entera, en el fondo, y llegó a una empresa en que la única otra mujer era yo. Entonces eran puros hombres. Y ella explica en un inglés, dice, bueno, la verdad es que yo por mi religión no les puedo dar la mano, no los puedo tocar, así que los saludo de lejos, pero dice, esa es la única barrera. Para el resto, yo soy igual que ustedes. Y era divertido porque es una calle para matarse la risa, súper cercana, súper cariñosa. Y nos pasa de lo divertido es que ese día partía el Ramadán. Ya. ¿Qué íbamos a saber nosotros del Ramadán, po? Entonces nos dice el dueño súper urgido, como, oye, mira, te puse una pregunta, ¿para el almuerzo habrá cerdo por casualidad? Y yo le dije, chuta, no sé, pues ¿te gusta el cerdo? Y me dice, no, es que nosotros no podemos comer cerdo. Ahí al tiro llamando al casino, por favor, cambian el menú, cocinen de nuevo, porque había chancho para mala suerte. Y había que dejarle una sala de reuniones para que ellos rezaran, pues. Entonces tenía que ser una sala mirando la Meca, para que ellos pudieran rezar 5 veces al día. Hubo que modificar todo el calendario de la agenda, en el fondo, para que ellos tuvieran su espacio. Entonces también es súper choro para el equipo acá, que tú veas no solamente que tu producto puede estar operando en una zona súper recóndita, pero que también viene la gente y en el fondo y tú veis, conocís otra cultura, conocís cómo operan ellos y son súper respetuosos de nuestra marca, en el fondo de lo que implica nuestra marca, lo que refleja que es un reflejo de calidad, pero es muy entretenido cuando los veis para acá y así mismo han venido los mexicanos, los gringos, los canadienses, los brasileros, todos y tenemos unos de Arabia Saudita que vienen ahora luego, así que ha sido bien choro. Entonces tuviste este cargo comercial, que te gustaba ir a lugares raros, ¿y cómo fuiste validándote? Porque creo que esto puede pasarle a otras personas en Chile, hay grandes empresas familiares, y me imagino que a ti también te pasó que alguien de afuera podría decir, ella está ahí porque es hija de, porque es nieta de, entonces tú tenés como una presión muy grande de validarte, no solo hacia afuera, sino que a ti misma, como yo estoy acá en verdad por mi talento, porque soy talentosa. ¿Cómo fue todo ese proceso hasta llegar a ser hoy día la co-CEO de la empresa? Es súper difícil y probablemente otras personas que han estado en situaciones similares, los que lo han vivido en carne propia, cuando tú trabajas en una empresa familiar es al revés de lo que todos creen. Todos creen que es como, ya eres familia, donde vais a tomar cafecito y pasáis boleta a fin de mes. Es al revés, o sea, uno trabaja más que todo el resto porque tú das un ejemplo. Al final la gente te ve y ve cómo tú te estás sacrificando por la empresa, cómo estás aperrando a morir. O sea, yo soy la primera en levantarme, la última en acostarme y de nuevo, cuando vamos a terreno también. Entonces también creo que es importante ese como ejemplo, liderazgo que tú le mostrás al resto del equipo, que en el fondo tú estás empujando a la empresa hacia algún lado. Y en mi caso particular, a mí me pasaba que, como esta es una empresa, yo siempre digo, de ingenieros para ingenieros, los ingenieros tienen una forma de hacer las cosas, ¿cierto? Que es en pos de su formación,
que es súper distinta a la mía, porque yo no soy ingeniera. Entonces, a mí me pasaba harto que yo chocaba mucho, y chocaba con mi par, que es en el fondo mi cónyuge, que tenemos una muy, muy buena relación y un gallo atómico, seco, pero chocábamos mucho, porque es un ingeniero mecatrónico, pues, ¿cachai? Y yo venía, fíjate, de e-commerce, entonces, nada que ver. Y finalmente dije, si yo sigo como peleando el que tú lo haces de una forma A y yo lo hago de una forma B, no voy a llegar a ninguna parte. Y dije, ¿cómo lo hago a mi forma? Y mi forma tal vez es distinta, un poco más despelotada. Yo soy un poco más menos cuadrada en ese sentido, pero empecé a ganarme contratos grandes. Y yo creo que eso fue cuando ya dijeron como, ya, algo hizo que funcionó, no nadie sabe qué, pero algo funcionó. Entonces creo que eso también es un elemento validador, es como tú le aportas un valor tangible al negocio, que lo ven tus clientes, lo ven todos tus stakeholders finalmente, lo ve tu directorio, lo ve tus empleados, lo ven tus clientes, lo ven tus proveedores, y se dan cuenta que tú estás aportando un valor concreto, y yo creo que al final eso es, más que lo que tú hablé y que di un discurso a ti de ese tipo Steve Jobs, claro, ¿cachai? Muéstrame los números. Muéstrame los números y extrae resultados, yo creo que eso es lo que finalmente te valida. ¿Y cuánto tiempo tomó esa validación? Llevo 8 años, tendré que preguntarle a mis padres si estoy validada. Me dicen que todavía, Bueno, sigue en claro. proceso. No sé todavía. Ya, pero llevas 8 años. 8 años llevo, 8 años. en la empresa, sí. Y cuando tú decís un contrato grande, porque creo que nunca habíamos tenido una empresa minera en Juan Manuel. No. Yo creo que nuestra primera empresa minera en el Nunca. programa. Y creo que son dimensiones que de verdad la gente no imagina. Y yo lo conversábamos el otro día en el evento, en el Mining Mass Pitch. De verdad son otros números. O sea, es otra escala, son otros números. Pero así igual es muy chiquitito todo. Es como un mundo muy chico. Cuando tú decís un contrato grande, ¿qué significa eso? Mira, la minería es enorme, pero el ecosistema de proveedores mineros es chico. O sea, cuando tú veis un AMSA o veis un BHP o no sé, un Codelco hablando, eso es como otras ligas, por así decirlo, porque es el negocio minero en sí. Todo lo que son proveedores de la minería es mucho más acotado fuera de los Komatsu, los Caterpillar, cuando uno ve esos camiones gigantes como los que van al Estudio, ¿te acordás de esa rueda gigante? Sí. Eso es otra escala, pero en los proveedores como nosotros es más acotado, obviamente, pero para nosotros, por ejemplo, un contrato de un par de millones de dólares son contratos ya más interesantes, en el fondo, eso es lo que apuntamos. Ya. Y nunca han pensado, aquí ya pensando en vuelta, pero empresas familiares, es difícil que lleguen a la tercera generación o a la cuarta generación en general, antes se venden o tratan de abrirse en bolsa. ¿Ha pasado ese proceso, esa conversación? Es súper peludo. Siempre dicen que la primera empresa la funda, la segunda la crece y la tercera es la que la tira por la borda. Claro, la que la mata, la entierra. Tal cual. Sí, pues, sí, la que se la farrea, dicen. Exacto, la tercera generación, si logra superar esa tercera generación, es como ya, ok, se pudo. Exactamente. Yo soy la tercera, así que espero no fregarla. Ya, bueno, llevamos 8 años que parece que vamos bien. Por ahora no, esperemos que no. Pero vuelve al profesionalismo. En el fondo es como la empresa trasciende a la familia, y hoy día Drilco es más que la familia. Es una empresa multinacional chilena que está desarrollando tecnología para los mercados internacionales. Y en ese sentido, para mí, yo siempre vuelvo al talento y a la gente. Es asegurarte que tú tengas a la mejor gente que puedas, tenerla muy contenta, muy motivada y muy desafiada. Y en el fondo el gran desafío es cómo tú lideras una empresa en una cuarta generación, por perder un ejemplo, donde es posible, no sabemos, pero es posible que en una cuarta generación ya no haya miembros familiares. Probablemente un hijo mío, un hijo de mis primos, no va a desear estar, y cómo tú en el fondo lo transformas en una empresa ya multinacional hecha y derecha, por así decirlo. Si tú veis cualquier empresa grande multinacional, no tienen familiares, pues tienen procesos, tienen sistemas, tienen equipo, tienen sistemas de liderazgo, tienen esquemas de incentivo. Entonces también eso es un tremendo desafío para nosotros, es cómo ir preparando la empresa para las futuras generaciones. Y ahí nos ha tocado hacer una pega bien grande con 2 generaciones, y eso ha sido bien choro, porque en el fondo partió mi abuelo, lo tomaron mis tíos y mi papá. Y en Drilco hay mucha gente que lleva más de 20 o 30 años en la empresa. O sea, más de 30 y todo esto, es heavy. Nuestro problema es al revés, hay muchas vacaciones acumuladas por la cantidad de años que lleva la gente. Entonces, ¿cómo tú logras compensar o balancear una generación que fue la que fundó todo esto, la que desarrolló todo esto a las patas y al buche, que tiene un conocimiento increíble, y después atrás viene una generación más joven, que viene con más ganas, con más hambre, con nuevas ideas, pero sin la trayectoria? Entonces ahí obviamente se te generan ciertos conflictos, y lo que nosotros hemos buscado es respetar y valorar mucho todo ese conocimiento que se ha generado, y cómo las generaciones antiguas o más, con más experiencia, con más juventud acumulada, como le decimos nosotros, logran en el fondo ayudar a las generaciones nuevas, simplemente para que la freguemos menos, para que seamos más eficientes, realmente más efectivos en traer las soluciones, y no nos demos 100 vueltas y en el fondo la fregamos un par de veces, sino que los tomamos a ellos un poco como coach o como consultores. Yo siempre digo que en Drilco todo se ha hecho. Hay otra anécdota, estábamos el otro día
en una reunión por la estrategia de economía circular que está llevando la empresa a cabo, ¿cierto? Y necesitamos una cuestión súper ingenieril, un equipo que en el fondo que te permite separar los minerales para que tú puedas reciclarlos de forma separada, porque se van a la chatarra, y en el fondo tú puedes extraer mucho más retorno de esos minerales y reutilizarlos mejor. Y era una máquina, pues. Entonces me mira uno de los antiguos y me dice, pero Trini, eso ya lo hicimos. Y yo, ¿cómo? Ya llevamos cuántas reuniones hablando de esto. El año 2002, me dice. El año 2002 ya lo hicimos. Entonces, hay mucho conocimiento, mucha experiencia. Hay gente que llegó antes, que uno tiene que saber respetar, escuchar, pedir la opinión y no llegar como un poco como un bulldozer así a destruir, sino que al revés, creo que es súper valeroso ser respetuoso de esa generación y de todo lo que ellos construyeron, tomar ese conocimiento y luego poder desarrollar nuevas cosas. 30 segundos, porque se nos fue el tiempo ya. ¿Algo más que quisiera decir a los que nos están escuchando en esos 30 segundos y que en el fondo están tratando de emprender en el área que sea? ¿Qué le recomendaría? Yo creo que, y acá citando a mi abuelo tenía una frase que decía en el fondo que ser chileno es bueno. Los chilenos tenemos mucha capacidad, mucho conocimiento, pero nos creemos re poco el cuento. Hay cachado cuando uno ve al argentino, que el argentino siempre se gana el cuento y el chileno es como apocado. Yo realmente creo que en Chile hay talento, hay conocimiento, hay capacidad. Y para mí el único mensaje es aperren, denle, porque uno va para afuera y te das cuenta cómo reciben a los chilenos, sobre todo en esta industria. Te reciben con los brazos abiertos y te dicen, si tú eres chileno, tú sabís. Y al revés, te escuchan y te piden consejos, incluso en países desarrollados, en Suecia, en Estados Unidos, en Australia, realmente te escuchan. Entonces yo creo que es súper importante aperrar, tirarse el piquero a la piscina y realmente creerse el cuento de que en Chile está el conocimiento, están las capacidades y podemos hacer cosas grandes. Trinidad Carmona de Drilco, qué gran historia y qué manera de aprender en esta conversación de media hora hoy. Te pasaste por venir a Más que un Pitch. Muchas gracias Juan Manuel y Juan Pablo por la invitación, muy entretenido esta conversa. Extraordinario. Nosotros seguimos en Más que un Pitch. En Más que un Pitch, esto es Historia Infinita, porque detrás de todo emprendimiento hay un principio, y aquí te lo contamos.